segundo Congreso Internacional de Potenciando la Innovación y Tecnologías para el Desarrollo Sostenible en la Economía Azul, organizado por la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI. Quien les habla es el doctor Vargas Machuca, miembro del equipo organizador de esta conferencia. Y damos la bienvenida al ingeniero Manuel Berrospi Segarra, quien ya se encuentra en línea, y agradecer por su asistencia. El ingeniero Manuel Berrospi es jefe de analítica y proyectos de mantenimiento en la minera Chinalco. También es ingeniero de confiabilidad, planificador de mantenimiento de minera Chinalco y superintendente técnico en Ferrero. El tema de exposición del día de hoy es ahorro de combustibles y reducciones de emisiones en camiones mineros. Ingeniero Manuel Berrospi, adelante con su exposición. Muchas gracias, doctor Vargas. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy. Como el título lo dice, vamos a ver un tema de que es ahorro de combustible y reducciones de emisiones en camiones mineros, ¿no? Que es un problema que tienen las diversas empresas mineras, ¿ya? Y no solamente es un problema, sino también es una oportunidad de ahorro, porque la idea es aprovechar todo el poder calorífico del combustible para transformarlo en energía, ¿no? Y generar mayor producción. Voy a cambiar. Por ejemplo, en este caso tenemos la siguiente realidad problemática. Eh, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo actualmente incluso, se han presentado por el tema de la misma altura. Trabajamos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, en el cual la densidad, la cantidad de oxígeno es menor a la que tenemos a nivel del mar, ¿no? Y eso se ve básicamente en los equipos trabajando, que tienen emisiones, como podemos ver, humo elevado, en este caso del cargador, ¿no? ¿Y eso qué implica? Implica pérdida, ¿no? Pérdida para la organización. ¿Por qué? Porque no se está aprovechando el combustible al 100%, ¿no? Entonces, ¿por qué? Básicamente por la falta de oxígeno para que tenga una combustión estequiométrica, como todos sabemos. Eso básicamente implica una pérdida. El caso del combustible es una parte del costo de operación, implica más o menos un 40%. Entonces, ahorrar en temas de combustible es una bastante oportunidad para una organización, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se propone en este proyecto? ¿Qué es lo que se propuso? Es usar el aditivo. Sabemos que hay distintas formas de poder generar una mejor combustión, ¿no? La que, en este caso, la que les vengo a presentar es la que se hizo a través de uso de un aditivo. Más o menos es una relación de 1 a 1.500, uno de aditivo y 1.000 por cada 1.500 galones de combustible. ¿Qué es lo que implica esta aditivación? Básicamente es a través de este aditivo que va directamente al combustible, era oxigenar, o sea, esa parte, esas moléculas de oxígeno que de repente faltan en el aire, tratar de ingresarlas a través de un aditivo en el combustible, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar la eficiencia de la combustión, ¿no? Y reducir los residuos carbonosos que son productos de la combustión. Adicionalmente, también esto como un plus, este aditivo tiene detergentes que promueven la limpieza del sistema de combustible y evita que todos los residuos, productos de la combustión, se adhieran dentro de las paredes del motor, ¿no? También tiene una propiedad que es de dispersante, ¿ya? De todo dispersante del agua, para que no se adhieran también como especie de lodos dentro del motor. Entonces, hicimos la prueba y para este caso hicimos 3 pruebas, ¿no? 3 pruebas. La primera es la que le voy a pasar a explicar acá. Por ejemplo, se hizo una prueba en banco. Esto se hizo a nivel del mar, se hizo en un laboratorio de reparación de motores. Nosotros se fabricó un aditamento para provocar el... Voy a cambiar mi pantalla, mi puntero, por favor. Entonces, este aditamento se fabricó para simular una restricción en el ingreso de aire, para simular más o menos las condiciones de altura, ¿no? Y a la vez, como estas máquinas trabajan en base a todo un mapa de torque y potencia en una memoria, en un SM,
el cual pide como parámetro de entrada la presión atmosférica. Entonces también colocamos el sensor de medición de presión atmosférica dentro de esto para que se simule que está trabajando en altura, ¿no? Entonces, con este aditamento se pudo disminuir la presión de ingreso de aire en valores menores a 12 psi, ¿no? Entonces se generó esa condición y se hizo las pruebas, ¿no? Se hizo las pruebas generando en el laboratorio, generando los torques respectivos al motor, ¿no? Se hizo un torque de baja, un torque más o menos que implicaba 380 libras-pies. Se aplicó después una restricción de 510 libras-pies y el otro de 635 respectivamente, ¿no? Entonces, hicimos la prueba, lo que está de rojo, por ejemplo, muestra el uso de combustible sin aditivo y las columnas verdes muestran luego de aditivar el combustible cómo se comportó, ¿no? Bajo las mismas condiciones. Entonces nosotros podemos medir directamente a través de los parámetros que tenemos dentro del motor, podemos medir el consumo por hora, ¿no? En libras por hora de combustible. Y claramente se notó en la prueba experimental, en esta primera prueba, una reducción, ¿no? Una reducción del 2.15%, 2.73 y 2.91 respectivamente. Entonces sí podríamos ver que a pesar de esta restricción, la cantidad de oxígeno que había en el combustible generaba ese beneficio, ¿no? Beneficio en ahorro a las mismas condiciones de operación, ¿no? Que se podían producir en el banco. En total, en promedio, implicaba un ahorro más o menos del 2.6%, ¿no? Luego de eso no nos quedamos porque como este sería básicamente una prueba en laboratorio, teníamos que ver otras pruebas en campo, ¿no? Hicimos una segunda prueba experimental que implicaba básicamente similar a lo que hay en los talleres de revisiones técnicas. Teníamos una sonda para medir la cantidad de CO en ppm, ¿ya? En este caso probamos en un cargador frontal. Este cargador frontal, como ven, al momento de trabajar, cuando se aplica carga, que es el momento de que el equipo avanza y comienza a cargar a tener carga en los implementos para cargar el camión, vemos que es la situación de mayor esfuerzo, ¿no? Y vemos que en el sistema de escape, pues, hay presencia de humo negro, ¿no? Entonces, eso fue sin aditivo, ¿no? Pero con aditivo no teníamos esta situación, este escenario, ¿no? Entonces veíamos que sí estaba trabajando, pero ¿cómo lo medíamos? Medíamos las emisiones, ¿ya? Sin aditivo, en este caso, por ejemplo, se encontró 1343 ppm, ¿no? En el escape, a comparación de cuando teníamos el equipo aditivado, con el combustible aditivado, estaba en 1056, ¿no? Entonces, hay una reducción bastante considerable, ¿no? Del 21.4% de reducción, ¿no? Después de esas pruebas incluso hicimos el corte de los filtros. Como vemos en el filtro hay cierta presencia de hollín, ¿ya? Que es parte del proceso de combustión que se adhiere a las paredes de lubricación y es atrapado por este filtro. Pero en el caso con aditivaje no había, ¿no? No había, o era mínimo, prácticamente no se notaba. Eso fue el resultado que tuvimos en la segunda prueba experimental. Entonces sí también fue positivo para nosotros, pero teníamos que hacer una tercera prueba, ¿no? Ya básicamente con el equipo en producción, bajo las condiciones reales de trabajo. Entonces hicimos por último una tercera prueba experimental en el cual tomamos 2 camiones, hicimos pruebas, tomamos datos de esos equipos sin aditivo, ¿ya? Esta información se extrae del equipo a través del módulo BIMS. Como son equipos Caterpillar, tienen un módulo que recolecta todos los datos de los sensores, consumos, velocidad, kilómetros recorridos, etcétera, ¿no? Todo lo que necesitas. Entonces, teníamos que poner qué parámetro teníamos que medir para ver si había una mejora, ¿no? Entonces, algo que no podíamos controlar en el tema del experimento era el tema de la carga, ¿no? Porque la carga es muy variable, va a depender
de la expertise del operador, va a depender básicamente de la densidad del material, etcétera, ¿no? Y también las rutas van cambiando. Entonces, hemos tratado de que en este experimento, durante la prueba, esté el mismo operador, que se asigne un ciclo de carga único, tanto en la prueba sin aditivo como con aditivo, ¿ya? Y establecimos igual, ¿no? Para tratar de que este indicador sea lo más real posible, obtuvimos un indicador que era medir la carga por la velocidad sobre el caudal que se podía medir a través del BIMS, ¿no? Que esto básicamente nos daba en toneladas por kilómetros por hora sobre galones por hora, ¿no? Entonces, ese indicador debería decirnos si verdaderamente este resultado era, del aditivo era positivo o no, ¿no? Entonces, luego de hacer esas consideraciones, empezamos a hacer la prueba, ¿ya? Hicimos la prueba y obtuvimos resultados. No puse acá la data, puedo compartírselos, ¿ya? Pero sí pude graficar cómo cada ciclo de carga, cómo se fue comportando, ¿no? Lo rojo, por ejemplo, implica todos los resultados sin aditivos, ¿no? Como vemos, ese indicador tomaba valores entre 20 y 110 más o menos, ¿no? Para sin aditivo, en cambio para con aditivo entre 40 y 110 también, ¿no? Entonces, así ligeramente si hablamos de promedios, sin aditivo y con aditivo, sí se ve, ¿no? Una ventaja, ¿no? En donde el, la cantidad de toneladas por kilómetro recorrido por galón, sobre galón, sí se mejora con el aditivo, ¿no? Porque se incrementa. Pero hablar de promedios a nivel experimental no es lo más recomendable, ¿no? Si no se debe hacer pruebas estadísticas, ¿no? Y para eso hicimos la prueba T, que es una prueba para comparar las medias de dos muestras de datos independientes, ¿ya? Tomamos un intervalo de confianza del 95% y tuvimos estos resultados, ¿no? Sabemos por estadística si ese p-value de esa prueba era menor que 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces quiere decir que existe diferencia significativa entre estos dos resultados, ¿no? Y el valor obtenido ha sido mucho menos de 0.05. Entonces, con esto se prueba, hacemos la prueba de hipótesis de que sí existe diferencia significativa entre ambos resultados, ¿no? Y aparte obtenemos el valor del estadístico T, que muestra más que nada cuál es la diferencia entre ambos, ¿no? Y tenemos una diferencia de menos 3.7. Este valor negativo significa que el valor sin aditivo es menor que el valor con aditivo, ¿no? ¿Y en cuánto se diferencia? En 3.7, ¿no? Con un intervalo de confianza del 95%. Entonces, ¿qué nos quiere decir este estadístico descriptivo? Primero, que hay diferencia y que esa diferencia es básicamente a nivel de margen de error, con un 5% de margen de error, existe un 3.7 de diferencia, entonces es considerable. Y eso, si lo transformamos a ahorro de combustible, sabemos de que esto se va a beneficiar en 3.7, más o menos implica un ahorro del 5.12% de ahorro de combustible. O sea, sí existe, o sea, tienes mayor resultado de producción a la misma cantidad de galones consumidos, ¿no? O simplemente lo que en este caso hice es mantener el mismo resultado de producción, pero el ahorro en 5.12 de combustible. Entonces también por esta tercera prueba nos dio el resultado de que sí existe un ahorro en combustible, ¿no? A esa misma prueba hicimos muestreos de aceite, ¿ya? Para ver cómo se comportaba dentro del aceite. Sabemos que el SUT, la mala combustión que se produce, que se atrapa en las paredes de la camisa del cilindro, es arrastrada a través del aceite lubricante, a través de los dies de lubricación, ¿no? Internamente igual pasa a través de la cámara de combustión, pasa hacia la zona de lubricación y es atrapada estas partículas, ¿no? Este SUD es una partícula contaminante dentro del aceite, ¿no? Que ocasiona desgaste acelerado
en todos los componentes del motor. Entonces, también te ocasiona aumento de la viscosidad y reduce un poco la eficiencia del motor, ¿no? Entonces, es un contaminante no deseado dentro del aceite, pero es inevitable. Pero nos hemos dado cuenta también que en los resultados sin aditivo y con aditivo, cuando pusimos aditivo, estas cantidades de partículas, estos PP, estos UFM de sud, que es la unidad en la que se mide el sud dentro del aceite, había reducido, ¿no? Considerablemente. Entonces, eh, se está aprovechando más el combustible, ¿no? Y no se está quedando este combustible sin combustionar dentro del motor, ¿no? Entonces, eso también fue un resultado positivo para la prueba que se realizó. En conclusión, como resultados obtenidos, ¿no? Primero, en la primera prueba tuvimos un ahorro del 2.6% de combustible en la prueba en banco. Es un resultado bastante considerable. Sabemos que el gasto en combustible, estamos hablando de millones. Solamente un 3% podría implicar un ahorro en un año, por ejemplo, para una empresa como la donde yo trabajo, un ahorro de 1 millón, más o menos por cada 3% de ahorro en combustible, ¿no? Entonces estamos hablando de una suma considerable a nivel de lo que es dinero, ¿no? También tenemos una reducción de emisiones, ¿no? De CO a 21.4, ¿no? Entonces, también para el medio ambiente es mucho mejor porque al tener menor cantidad de productos de combustión como el CO, el efecto invernadero se reduce, ¿no? Entonces, menor cantidad de SU también en el sistema de lubricación, eso hace que se cuide el motor, porque como les dije, estas partículas contaminantes generan daños dentro del motor, lo que es inyectores, bombas de combustible, cañerías, y lo que hace también como consecuencia que el sistema mismo de combustible sea menos eficiente, ¿no? Entonces, al cuidar los componentes es bastante interesante. Incluso también los cojinetes de metales, que es propio de la lubricación, también tienen más duración, ¿no? Entonces se podría extender la vida del motor para estos equipos, ¿no? Eh, pero lo más considerable creo que también está el tema de ahorro al ahorro económico, ¿no? Al tener que gastar menor cantidad de combustible y para obtener el mismo resultado a nivel productivo, ¿no? Entonces, para el caso de los camiones, mayor producción, mayor toneladas movidas y kilómetros recorridos por galón consumido. Y en el caso de los cargadores es más rápido, ¿no? Al poder generar el ciclo de carga de manera mucho más rápida. Eso sería todo, básicamente, doctor Vargas. Muy bien, Manuel. Gracias por la presentación. Vamos a verificar si tenemos alguna pregunta. Preguntas para... Ok. De todos modos, yo tengo algunas preguntas aquí. Bueno, de todos modos, una de ellas ya respondiste, que era en relación a la prueba en altura. Vi que al inicio han hecho una prueba a nivel del mar, ¿no? Solo para saber si el aditivo funciona o no, o qué tanto les ayuda, ¿no? Y después ya lo probaron. Pero ahí me da una otra pregunta, sería, ¿cuánto gastas por el aditivo? Y eso cómo influye en el ahorro, ¿no? O sea, ¿qué tan caro es un aditivo? Yo por lo menos no sé cuánto cuesta un aditivo. Sé que te ayuda en un montón de cosas, pero en porcentaje, ¿cuánto contribuye en el ahorro? Porque no va a ser que pagues un montón por aditivo y al final no ahorras nada. Porque los costos que has mencionado solo es de consumo en sí, o ya estaría tomado en cuenta. Sí, hay distintos tipos de aditivos en el mercado. Por ejemplo, el que nosotros usamos fue un aditivo llamado TPX. Eh, el costo, la verdad es bastante, siempre es variable, pero, por ejemplo, para dar un número, ¿no? Tenemos $25 el galón, ¿no? Pero la proporción que tiene el aditivo en el combustible de 1 a 1.500 hace que el gasto sea pues ínfimo. Y si hablamos de un porcentaje es menos del 0.01% con respecto al ahorro, ¿no? Entonces,
la verdad que se hace despreciable, se hace despreciable por ser bastante y cuya función básica es el tema de oxigenar, ¿no? Poner oxígeno dentro del combustible. Lo que sí sugiero yo para pruebas futuras es seguir probando de repente tipos de aditivos como esto y ver si podría haber alguna implicancia dentro de lo que es el motor, ¿no? Eso no ha sido todavía puesto en prueba, solamente hemos visto si genera ahorro, pero no hemos podido todavía hacer pruebas continuas. Quizás alguna empresa donde le implementen constantemente puedan ver si no genera daño o no repercute en daños en el motor a futuro, ¿no? Eso sería algo por descubrir todavía. Muy bien, muy bien. Manuel, aquí tengo un montón de preguntas. Por el tiempo voy a escoger algunas de ellas, ¿ya? A ver, vamos con la primera. La primera dice, ¿cuáles son las tecnologías más efectivas para reducir el consumo de combustible en camiones mineros? Esta es una, aditivar a través del mismo combustible, pero no es la única. Eh, También sepamos que otro punto muy importante es ver el mismo equipo, ¿no? Porque quien te contrapesa la falta de oxígeno, por ejemplo, en trabajos en altura, es el turbocompresor, ¿no? El turbocompresor lo que haces es logra sobrealimentar el motor para compensar esa deficiencia, más que nada, por ejemplo, en altura, y puedas tener los flujos de aire propios para combustionar las cantidades de combustible que requiere el motor, ¿no? Eh, existe también la opción de los inyectores. Cada vez la tecnología de pulverización del combustible a través de los inyectores es cada vez más eficiente, ¿no? Entonces, la verdad, yo diría, hay diversos, ¿no? Depende por dónde quieras atacar el problema, ¿no? Tienes los posenfriadores también, lo que te permiten es enfriar el aire que entra al enfriarlo, incrementar la densidad de aire y de oxígeno, por ende, dentro de la cámara de combustión. Entonces, toditas son las tecnologías, lo que nosotros tenemos que hacer es básicamente probarlas, ¿no? Probarlas para ver cuál es la que se adapta mejor a tu situación real. Porque en tu caso, básicamente, el problema es el oxígeno, el mayor problema, pues, ¿no? No hay, pues, ¿no? Por la altura. Claro, 4.800 metros es bastante alto. Mira, aquí hay otra pregunta, no sé si se toma en cuenta, dice, ¿cuál es el impacto de la parte aerodinámica, o sea, en sí la estructura? Eso no sé si se analiza, si se ve la parte aerodinámica de los camiones o del consumo, porque en sí, esto tendría que ver con la velocidad y el trabajo que realizamos, ¿no? Claro, los equipos no tienen mucho diseño a nivel aerodinámico como para cortar, para que generen menor restricción por ser robustos, son equipos bastante robustos, pero sí debe tener cierta implicancia, ¿no? Debe tener cierta implicancia. Lamentablemente la realidad con la que trabajamos los equipos tenemos, en las unidades mineras tenemos ya estos equipos y el reto es qué hacemos para dos cosas yo enfoco esto, ¿no? Uno es ahorras en combustible porque uno de tus gastos principales en una unidad minera en gasto de combustible es elevadísimo. Y el segundo es eh, cómo puedes tú cuidar la máquina como mantenedor, ¿no? Yo, por ejemplo, soy mantenedor. Entonces, ¿cómo cuido? Porque estos productos de la combustión, como el hollín, afecta gravemente al motor, ¿no? Entonces tengo que tratar de ver cómo lo retiro, ¿no? Sistema filtrado o en este caso hacerlo más eficiente al motor, ¿no? Muy bien. Eh, por el lado de tanto de emisiones o contaminación, dice, ¿qué papel juegan las regulaciones gubernamentales en la promoción de prácticas más sostenibles, en este caso en la industria minera, ¿no? Específicamente en relación de ahorro combustible y reducción de emisiones? No, siempre todo lo que tenga que ver con tema de cuidado del medio ambiente siempre son proyectos muy bien vistos a nivel medioambiental y, y por eso es que se trata de comprar los equipos eh, los más eficientes, ¿no? Por eso siempre se para renovando la flota, se paran generando actualizaciones, upgrades a los motores
para tratar de cumplir con las normas, con las normas internacionales, ¿no? Sabemos que siempre, y no solamente es el tema de cuidado del ambiente, o sea, a la vez que cuidas el medio ambiente, también estás generándote ahorro, ¿no? Entonces estás teniendo doble ganancia a la vez. Muy bien, por otro lado, no sé si ustedes ya han visto de repente en otros lugares, por ejemplo, con usar otras tecnologías, ¿no? Como parte de motores eléctricos o uso de biocombustibles. ¿Se ha pensado en eso, en esa parte? Sí, hay pruebas ahora de usar hidrógeno, ¿no? Motores a hidrógeno. Se están haciendo pruebas. No tengo ahorita los resultados, pero sabía que el año pasado estábamos iniciando algunas pruebas con el área de operaciones, ver cuán factibles. Y el tema es que te tiene que asegurar una correcta producción y ver cuáles son las implicancias que implica el uso de hidrógeno, ¿no? Sí, sí se están haciendo pruebas, ¿no? Entonces, quizás en otra oportunidad podría haber, compartirles también algo de esa experiencia. No, sí, sería muy bueno porque justo se está trabajando por aquí también, ¿no? El hidrógeno está en todo lado. Señor Manuel, solo una última pregunta, justo que va por el lado que usted mencionó sobre cómo medir las emisiones, ¿no? Ustedes han tenido ciertas técnicas para medir las emisiones de CO2 o aquí una pregunta dice, ¿cuál es el potencial de la automatización y la gestión inteligente de la energía para mejorar la eficiencia de combustible, reducción de emisiones en camiones, ¿no? ¿Cómo podría automatizar todas estas mediciones, por ejemplo, y tomar alguna decisión de repente, ¿no? Claro, la etapa en la que actualmente, por ejemplo, nos encontramos nosotros es obtener toda esta información, tanto de producción, las emisiones incluso, porque eso tienes que instrumentar el equipo, no viene por defecto, pero sí viene la cantidad de combustible quemado y todo. Tenerlo, la data en streaming. La verdad es un proyecto bastante fuerte porque los fabricantes, por defecto, ellos tienden a tener esa información y cualquier información solicitarla a través de ellos, ¿no? El reto es la implementación de una arquitectura tal que tú puedas obtener toda esa data porque el equipo tiene los sensores adecuados, sino implementar una arquitectura en la cual toda esa data recopilada la puedas almacenar uno en una base de datos propia como empresa, comunidad minera o como o en donde estén trabajando los equipos para que tú a través de esa data en tiempo real puedas ver qué equipo podría estar fusionando fuera de los parámetros normal de operación, ¿no? Ese es el reto, eso es lo que se viene, hay empresas mineras que ya actualmente lo están haciendo, pero es lo que se viene para futuro, ¿no? Ahora, con tema de Machine Learning, tú podrías incluso correlacionar mejor cualquier desviación a por qué variable es la que estaría influyendo en estos cambios, ¿no? Entonces, pero implica mucho esfuerzo a nivel de lo que es arquitectura de datos. Implica bastante esfuerzo. Uh -huh. Exacto, el campo es amplio, ¿no? Necesitarías un montón tanto de analizadores de datos, como almacenamiento, seguridad, en el caso y lo trabajas en la nube, por ejemplo, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero Muy sí, bien, pero es, sí. como le digo, es bastante complejo, pero ahí estamos nosotros para crear esa situación deseada, ¿no? Muy bien. Ingeniero Manuel, muchas gracias y por la excelente exposición que se ha tenido el día de hoy. Y a nombre de toda la comunidad de la FIN en este segundo Congreso Internacional, pues agradecemos a usted por compartir sus conocimientos y experiencia, ¿no? Y también, claro, al público por su asistencia y las preguntas que nos han enviado. Y finalmente recordar que en algunos minutos estamos iniciando en una segunda ponencia. Manuel, muchas gracias. La verdad agradezco bastante el apoyo que nos das y espero que en nuevas oportunidades puedas compartir tu experiencia profesional, ¿no? Gracias una vez más. Que tengas un buen día. Gracias, doctor Vaga. Gracias a todos. Un placer acompañarlos. Hasta luego.